El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán de las Manzanas, que yo creo que todos también han escuchado hablar de él, ¿no? Bueno, es un pueblo en el estado de Puebla, justamente, y que pues va a tener cierta particularidad, cierta relevancia por los distintos atractivos turísticos, ¿no? Con respecto a justamente la manzana, con los relojes, con los atractivos naturales cercanos a la población, el clima, la gastronomía también va a ser muy relevante en este pueblo. Y bueno, pues por ahí también la parte urbana, yo diría, por la parte de sus construcciones, también lo va a caracterizar mucho a Zacatlán de las Manzanas. Un pueblo mágico, un pueblo mágico que pues si bien no está tan cercano a la Ciudad de México, y bueno, eso de no estar tan cercano es un decir, porque en realidad sí es un pueblo al que se puede ir y regresar en un solo día. Lo que pasa es que es, digamos, bueno, yo consideraría que es de los más alejados, ¿no? Y de los que, bueno, de los que son complicados un poco, sobre todo también por la parte de los caminos. Ahora, es un decir, ¿no? Digo, aquí ya cada quien tendrá o tendría que valorar el, los caminos y lo complicado de arribar al lugar. Y esto se los comento sobre todo porque, pues bueno, el último tramo es un tramo pequeño en realidad, pero el último tramo pues llega a tener ciertas curvas. Y a veces eso no nos gusta o no les gusta a muchos. Y entonces, pues por eso insisten en lo complicado que puede ser el, el pueblo o el arribo al pueblo. Y sin embargo, bueno, pues habrá varias formas de llegar y ahorita las iremos viendo y por supuesto que tendremos otros pueblos que son todavía más complicados para llegar, ¿no? Y entonces eso, cuando uno empieza a visitar esos otros pueblos, llámese, este, no sé, la Sierra Gorda o los de San Cristóbal, ¿no? Hasta allá en Chiapas, Tepozcolula en Oaxaca, por ejemplo, Cuetzalan, ¿no? En el mismo Puebla, en el mismo estado de Puebla, que luego ya también este, veremos aquí en la clase, pues también ya visitando todos esos y lo complicado que es o que son aquellos pueblos, pues Acatlán junto con Chignahuapan, que sería uno de los pueblos mágicos muy cercanos, pues no es nada, ¿no? En realidad son eh, muy poquitas las curvas que pudiera haber. De hecho, en este caso también con Zacatlán lo que ocurre es que pues se encuentra en yo llamaría un corredor turístico prácticamente. Digo, un corredor turístico que al final fue hasta el 2015 cuando se convirtió, ¿no? Propiamente en ese corredor turístico y que logró generar una ruta prácticamente, ¿no? Hacia ahí en los inicios de la Sierra Norte de Puebla, en donde estaría Zacatlán de las Manzanas. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque acuérdense, o acordémonos que Zacatlán se encuentra muy cercano al pueblo mágico de Chignahuapan también, se encuentra muy cercano al pueblo mágico de Tlaxco y también, digo, ya si lo vemos hacia aquella zona, pues estaría cercano al pueblo mágico de Cuetzalan. En cuestión de distancia, ¿de acuerdo? En cuestión de trayectos, pues bueno, Cuetzalan ya queda un poquito más complicado, como les dije hace un momento, pero los otros dos, Tlaxco y Zacatlán, están relativamente cercanos, ¿no? A media hora y una hora
respectivamente. Ahora, perdón, Tlaxco y Chignahuapan serían los otros dos, ¿no? Más allá de Zacatlán. Zacatlán se convirtió en pueblo mágico en el año del 2012. De hecho, el nombramiento como tal es en el 2011, a finales del 2011, y ya entra en vigor en funciones más bien como pueblo mágico en el año del 2011. Esto, pues sobre todo, va a tener que ver con, bueno, pues por supuesto, todos los atractivos, todos los atractivos turísticos que vamos a tener ahí, que como ya se los mencioné al principio, no son pocos, y ahorita que los vayamos viendo, van a ser atractivos muy interesantes, ¿no? Desde un punto de vista, insisto, turístico, cultural. Y bueno, ¿por qué no había entrado en la lista de nombramientos? Probablemente va a tener que ver, probablemente tendrá que ver con que el, insisto, con esta lejanía de la Ciudad de México y esa lejanía de algunas ciudades importantes de Puebla. Bueno, ciudades importantes de Puebla, pues en realidad prácticamente la ciudad de Puebla, ¿no? Es la que es el centro turístico más bien el centro poblacional que más emite o que más puede emitir turismo para el estado, para el pueblo de Zacatlán. Por ahí, bueno, Pachuca también estaría cercano, Tulancingo sería el otro, ¿no? La otra ciudad, pero que son ciudades un poco más pequeñas. Y entonces esa lejanía, insisto, complicaría un poco la inscripción de Zacatlán en los años previos y posteriormente pues también la parte de la infraestructura es lo que tuvieron que corregir para que Zacatlán se convirtiera en pueblo mágico. Zacatlán se extiende al pie de una colina llamada antiguamente la colina de San Sebastián. Y esta colina propiamente pues se ubicaría al poniente del lugar, ¿no? También la geografía misma le va a dar un toque, una calidad diferente al pueblo de Zacatlán. Toda todo el clima húmedo pues va a tener que ver siempre con esta cercanía a las montañas y en específico, pues más bien estando dentro de las montañas, ¿no? Zacatlán. El inicio de la traza, o sea, la traza inicial propiamente, porque bueno, ya vamos a tener también una traza posterior, pero la traza inicial de Zacatlán se va a dar sobre todo a mediados del siglo XVI. Con la llegada de los misioneros franciscanos, ¿sí? De los evangelizadores franciscanos. Zacatlán justamente fue un pueblo evangelizado por franciscanos en la Sierra Norte de Puebla, en el segundo boom o en la segunda oleada de evangelización. Y bueno, ahorita les voy a contar un poco más de historia, por supuesto, ¿no? Del mismo pueblo. El nombre de Zacatlán proviene de la palabra náhuatl, Zacatl, que significa justamente zacate, zacatl, zacate, y tlán sería lugar. Es decir, el significado etimológico en el náhuatl sería lugar donde abunda el zacate. ¿De acuerdo? Y sí, constantemente uno va por ahí y todo el mundo te está diciendo, sácate, sácate. En realidad, sí que abunda el zacate, por supuesto. O sea, cuando a veces entendemos este significado etimológico, ¿no? Esta definición etimológica,
de muchos lugares, no nada más de Zacatlán, pues evidentemente tenemos que voltear a ver el paisaje natural, tenemos que voltear a ver los recursos naturales mismos. Difícilmente, bueno, a ver, ahorita a lo mejor digo difícilmente y después sí salgan muchos ejemplos, ¿verdad? Pero no siempre, a lo mejor vamos a decirlo así, no siempre los nombres corresponden a actividades culturales de la época prehispánica. Generalmente más bien son actividades naturales o, digamos, recursos naturales, ¿no? Llamémosle así, del lugar. ¿A qué me refiero? Pues lo mismo que vieron los nahuas o los pobladores de la región, pues lo mismo que están viendo ellos, lo mismo es lo que vamos a poder ver nosotros, porque difícilmente las condiciones naturales van a cambiar tan drásticamente después de 500 años. Digo, hasta lo digo un poco en tono de burla, porque evidentemente sí que cambian las condiciones naturales, pero hay muchas otras cosas que sobreviven, ¿sí? Y recordemos que Zacatlán es un pueblo que sí tuvo contacto, ahora sí que los pobladores indígenas con los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, pues el significado de la mayoría de estos pueblos, cuando los volteamos a ver y revisamos que tienen que ver con recursos naturales, generalmente nosotros mismos podemos voltear a ver y vamos a ver esos recursos naturales bien logrados, ¿no? Acuérdense, sobre todo, por ejemplo, los Altépetl no sé, digo, ahorita no me viene a la mente muchos pueblos, pero no, más bien el significado de muchos pueblos, pero no sé, el lugar de conejos, lugar del alce, el lugar de la montaña, o sobre la montaña, o no sé, cosas así, ¿no? Serían los significados y entonces, pues sí coinciden con los simbolismos que vamos a entender y que vamos a tener cercanos, ¿no? En este caso con Zacatlán, pues sí, lugar de zacate y en efecto mucho zacate, ¿sí? Que es ¿qué será? Eh, Planta, ¿no? En realidad no es planta, es elemento que hierba más bien, ¿no? Sería la palabra, esa hierba o forraje que aparece en algunos campos y que bueno, por supuesto, pues sirven de pasto o forraje mismo, ¿no? Pero la hierba como tal, el zacate, es lo que abunda en muchos de estos lugares, en muchos de estos campos de sembradío del mismo Zacatlán, ¿de acuerdo? En el año 1524, hacia el año 1524, llega hacia San Pedro Amatla, que ahora es un barrio que pertenece a Zacatlán, un grupo de españoles y frailes franciscanos con la intención de tomar la población. Sin embargo, no es en 1524 cuando se da la conquista como tal de Zacatlán, o bueno, en este caso de Atmatla, este, porque, insisto, es el lugar al que llegan, y bueno, es hasta 1530, 35, que ya propiamente se están estableciendo, los mismos frailes franciscanos inician ya su establecimiento y su estancia, ¿no? Hacia esos lugares, hacia esos años, perdón, ¿sí? Y bueno, Atmatla tiene que ver con el nombre de una cascada que vamos a tener cercana a este lugar. Ya después, pues se le denomina Zacatlán porque justamente los hombres nahuas, ¿no? Que iban con los españoles, pues lo denominan con ese nombre. ¿Por qué? Pues porque van preguntando o ellos mismos pues van dándole nombre a los lugares. También, digo, a ver, les estoy dando todas las posibilidades, aunque yo sé la correcta, ¿no? Y que de ahorita se las digo.
esto, el nombre de Zacatlán tiene que ver con que así aparecía en la matrícula de tributos o así apareció en la matrícula de tributos. Recordemos que esa matrícula de tributos o códice mendocino, ¿no? También llamado así por parte de los españoles y de los hombres actuales, de los investigadores, perdón, el códice mendocino es una matrícula que de principio Hernán Cortés mandó a hacer con Cuauhtémoc y con los informantes indígenas para enterarse y para conocer cuáles eran los pueblos que tributaban a los mexicas. ¿Por qué? Pues porque de ese tributo, de ese tributo más bien, o de esa, eh, digamos, ¿cómo se dice? De ese control que tenían los mexicas, pues Hernán Cortés se va a valer después cuando viene el gobierno virreinal, o bueno, la gobernación general y después el gobierno virreinal, ¿no? Porque resulta que, pues sí, está bien, ya conquistamos a los mexicas, pero entonces lo que hicieron fue valerse de las estructuras sociales y de las estructuras económicas que los mexicas ya tenían muy bien, digamos, logrado, ¿no? Y es justamente, pues un poco apropiarse de esas estructuras, ¿de acuerdo? Ahora, Antonio de Mendoza, recordemos, fue el primer virrey de la Nueva España. Esto hasta 1535, cuando llega a la Nueva España y se implementa el virreinato. O sea, durante casi 10 años hubo gobernador general y hubo una capitanía general. Y luego, perdón, también las audiencias, ¿no? O sea, sí se incorporó todo esto al sistema político español, pero no inmediatamente como virreinato. El virreinato se instaura hasta un poco después, casi 10 años después. Y Antonio de Mendoza fue el primer virrey. Como pues un poco fue en castigo también a Hernán Cortés, que había hecho lo que quiso, que se apropió de tierras de grandes extensiones y todo ello, pues el rey no lo elige como virrey. Digo, además, aquí entendamos que el título de virrey no era cualquier título. El virrey es el representante del rey en los territorios de ultramar o en cualquier territorio. Digo, no necesariamente tiene que ser de ultramar, ¿verdad? Pero en este caso, acá en América, el virrey es el representante del rey. Es el rey acá en la Nueva España. Lo que pasa es que no tiene 100% de autonomía, sino que al final, pues sí tiene que seguir rindiendo cuentas, perdón, en al Consejo de Indias y al mismo rey allá en España, pero al final únicamente es el rey el que está por encima del virrey. Es decir, no podía ser Hernán Cortés. Hernán Cortés, acordémonos, no era ningún noble, no venía de ninguna familia de tradición noble. Pues sí, había medio logrado, digo, medio logrado, o vamos a decir, logrado la conquista, pero al final era un soldado, era un hidalgo, no era ningún noble importante, entonces no podían darle el título de virrey como el más importante, ¿verdad? Por eso mandan a Antonio de Mendoza. Y, perdón, ya para concluir con ese tema, Antonio de Mendoza, cuando llega a la Nueva España, pues quiere valerse un poco de lo que Hernán Cortés ya había logrado, ¿no? De entender cómo era el territorio, digamos, de los tributos mismos, o sea, Antonio Mendoza quiere valerse de todo eso, pero como Hernán Cortés no le quiere dar tanta información, Mendoza tiene que volver a hacer o tiene que volver a pedir, a solicitar la matrícula de tributos, lo que después conocimos como la matrícula de tributos, y por eso se le pone el nombre a esa segunda versión de como el Códice Mendocino. ¿Por qué? Pues porque lo mandó a hacer Antonio de Mendoza. Zacatlán aparece en ese Códice Mendocino.
¿de acuerdo? O en esa matrícula de tributos. ¿En dónde está Zacatlán? Digo, porque ya les dije mucho que está en Puebla y que está en la Sierra Norte y todo ello, pero para que se den una idea, con respecto a la Ciudad de México, si lo vemos a distancia, pues más o menos está a la distancia de Apizaco, ¿no? Un poquito, a lo mejor un poquito más, Huamantla. Y para llegar a estos lugares, acuérdense, 2 horas a lo mucho en recorrido. Me refiero a Apizaco, Huamantla, o sea, no es muy largo el trayecto. Entonces uno diría, bueno, pues para acá puede ser lo mismo, pero el problema son las vías de comunicación. Aquí sí hay una autopista directa que lleve hasta Tlaxcala y luego continúa a Papizaco o Huamantla, dependiendo. Y acá en Zacatlán, que insisto, más o menos sería la misma distancia, no hay carretera directa, no hay autopista directa. Fíjense, aquí está Zacatlán, aquí está Chignahuapan, ¿sí? Media hora, es más, 15 minutos de camino de Zacatlán a Chignahuapan. Digo, siempre les digo yo media hora, o más bien, siempre les digo el tiempo considerando ciertos factores. En este caso, el factor que yo considero casi siempre, pues es el del autobús, ¿no? El autobús a veces es mucho más lento con los topes y con las vueltas, las curvas y meterse a las calles que no son calles principales. Pero bueno, si uno va en coche, pues sí se agiliza mucho más el trayecto entre uno y otro lugar. Zacatlán, Chignahuapan, vean Cuetzalan del Progreso, ¿no? Que se encuentra, pues insisto, no muy alejado, pero es que las vías de comunicación, todo esto es montaña, no son las más sencillas. Eso hay que valorarlo. Aquí estaría Tlaxco, fíjense, en la ruta de pueblos mágicos que les comento. Chignahuapan, Tlaxco, Zacatlán, ¿de acuerdo? Tulancingo lo tenemos ahí, cercano. Tulancingo, Pachuca, por si lo ven, bueno, para que lo vean más bien, y también Huauchinango, ya no está muy alejado, que Huauchinango también se convirtió en pueblo mágico en el 2015, si mal no recuerdo, o 18. Ahí, por ahí tengo un poquito de duda exactamente, pero también es muy reciente, es casi esa ruta. Y entonces vamos a tener cercano un corredor turístico importante, Tlaxco, Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango, si le queremos agregar, Huamantla, digo ya nada más por ponérselo ahí, porque se ve cerca, ¿no? Y y la misma ciudad de Cuetzalan del Progreso. Calpulalpan, que recordemos, ya tuvimos una clase de Calpulalpan, Capulalpan, perdón, Capulalpan, allá en Oaxaca, no es el mismo que este Calpulalpan de acá de Tlaxcala, ¿de acuerdo? Del estado de Tlaxcala. Ahora, ¿cómo llegan a Zacatlán? ¿Cómo se llega a Zacatlán? Eh, la vía más corta, la vía más corta es en automóvil, por supuesto. Ahí está. Yo miren, eso lo calculé ayer. Este es justamente por la México Pachuca, ¿sí? La salida México-Pachuca y agarrar la carretera, bueno, que ya no es carretera, ya prácticamente es una autopista, ¿no? La de Pirámides, pasar por Teotihuacán, por supuesto, llegar a Tulancingo y adelante de Tulancingo está la desviación de Necaxa. Agarran esa desviación, pasan de hecho la desviación por Huauchinango, un poquito antes de entrar a Huauchinango, y ahí está la desviación hacia Zacatlán, justamente, ¿de acuerdo? Esa sería la vía más corta, vean, 2 horas 40 minutos, en realidad eso es en coche, porque en automóvil, perdón, en transporte público o en transporte turístico,
son cerca de 3 horas y media en realidad. Sí se alarga mucho más este camino, sobre todo por estas vueltas y estos trayectos que no puede agarrar tanta velocidad, por supuesto. Por otro lado, pues bueno, también otra vía fácil sería irse por Texcoco, Calpulalpan, y luego de ahí hacia Apan, ¿no? Y continuar hacia Chignahuapan, que por aquí hay una carretera, si mal no recuerdo, hacia Chignahuapan, o en todo caso, pues bueno, girar hacia Pisaco y doblar hacia Chignahuapan y Zacatlán. Si se dan cuenta, pues aquí está marcada otra ruta, ¿no? Que son 20 kilómetros más, en realidad, pero es la México-Puebla, la desviación a Tlaxcala, pasar a Tlaxcala, Pisaco, Tlaxco, Chignahuapan y Zacatlán. Esas serían las rutas para llegar. En realidad, digo, a ver, por complicado el camino no está, pero sí está largo y, y un poco escabroso ahí al final, ¿no? Con esas curvas. Pues igual aquí ya ven otras rutas. Este es un mapa turístico que por ahí me encontré de Puebla, pues que igual les marca un poco, ¿no? Las distancias y sobre todo las autopistas. Pues miren, aquí están justamente las autopistas y las carreteras federales, pues serían en color negro. Esa sería la simbología. ¿Cómo es el clima en Zacatlán? Digo, porque yo les comenté que es un poco húmedo hace un momento, pero muchos días del año, la mayoría de los días del año, amanece en Zacatlán con demasiada neblina. ¿Sí? Así como lo estamos viendo y sobre todo más en esta época de verano, en época de lluvia, ¿sí? Zacatlán amanece con este ambiente, ¿no? De neblina bueno, pues también es muy agradable, muy rico, pero que poco a poco, pues teniendo la montaña y las colinas muy cercanas, pues esta niebla, ¿no? Desaparece y aparece, por supuesto, en las tardes. Casi siempre es mañana y tarde cuando vamos a tener esa neblina y ya durante el día, bueno, pues difícilmente tenemos este clima, a menos que, por supuesto, sea época de lluvia y días muy lluviosos, pero cuando no son días lluviosos sale el sol y se ve distinto. Eso le da un toque a Zacatlán. Por supuesto, sí vamos a tener otros pueblos con este tipo de clima. Mismo Chignahuapan sería uno de ellos, Cuetzalan es otro de ellos, Molango hacia la región de Hidalgo, bueno, que Molango no es pueblo mágico, pero bueno, ahí va a estar, ¿no? También eh, Real del Monte también va a tener este tipo de clima, un poquito menos húmedo, pero bueno, a ver, ves por semejanza, ¿no? Únicamente. Y esto se los comento porque entonces si los notamos, no son muchos los pueblos que tenemos, en los cuales tenemos este tipo de clima y eso lo vuelve particular, vuelve único a Zacatlán. La verdad es que pues, le da un toque interesante, ¿no? Al pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. Como yo les dije, Zacatlán estuvo poblado sí por comunidades nahuas, sobre todo al final ya del periodo eh, del periodo prehispánico, se cree, se considera que incluso pudieron haber llegado grupos totonacas o ¿cómo le llaman? Los protototonacas, ¿no? A la región, pero pues en realidad ya los españoles lo que se van a encontrar son comunidades nahuas, ¿de acuerdo? Acá en Zacatlán. Esto es interesante porque entonces la evangelización del pueblo llevada a cabo por los franciscanos, pues no estuvo tan complicada
perdón, no estuvo tan complicada, no fue tan compleja, ¿no? Porque pues al final lo mismo que ya habían logrado acá en el centro de México, pues lo estarían logrando en esta región de la montaña. Perdón, no les enseñé en el mapa, pero noten cómo, ay, aquí está, cómo Zacatlán se encuentra en el arranque de la sierra, de esa sierra norte, de esa famosa sierra norte de Puebla, ¿de acuerdo? Que sería toda esta zona, toda la Sierra Madre Oriental, justamente. Entonces, está a las orillas el pueblo de Zacatlán, o sea, más bien Zacatlán comparte, digamos, pues comparte tradición, cultura con la parte del centro y no tanto con la parte de la costa ni de la montaña, sino está más bien allegada a esta zona del centro y a este contexto, ¿sí? Al igual que Chignahuapan y al igual que Huauchinango y Tulancingo, ¿ok? Esto se los comento entonces para que entendamos el periodo de conquista y de evangelización del mismo Zacatlán. ¿Sale? Les voy a colgar porque ya se acabó el tiempo y se vuelven a conectar por favor a la misma liga.